Chamán es el que ve, el que sabe, y sabe porque ve el invisible. Y por eso se les llama también hombres y mujeres de conocimiento. Cada uno de nosotros, los seres humanos, somos un proyecto que solo se termina con la muerte. Aunque no nos demos cuenta, estamos en permanente construcción, en permanente remodelación. Hay algunas de estas remodelaciones muy lindas, armoniosas y bien hechas, y otras no tanto. Hablamos de arquitectura de la conducta porque es con nuestra conducta con la que construimos nuestro mundo personal. El más inmediato, el más próximo, el más personal e individual. Y también generamos nuestro mundo con los otros, nuestro mundo social, y finalmente es la sumatoria de las conductas individuales lo que construye la realidad del planeta. Por eso es tan importante entender la importancia de nuestra conducta y entender que ésta es modelada desde los archivos de información más profundos y primigenios de nuestra vida intrauterina. Todo está en nuestro inconsciente y se manifiesta a través de las emociones que nos movilizan y conducen nuestras acciones. Al igual que los edificios, nuestra conducta se puede restaurar bella y sólidamente desde sus cimientos. Yo he tenido el privilegio de sanar, o dicho de otro modo, reestructurar, remodelar mi vida totalmente al terminar con el dolor de mi niña interior. Esto lo digo con especial énfasis porque casi todo el mundo lleva dentro un niño o una niña herida que impacta en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con toda la sociedad. Consecuentemente, al sanar mi mundo interior, cambio mi conducta y eso significó que cambiara todo mi mundo. Para ello diseñé un método que denomino el pentacausal, que integra 14 miradas terapéuticas, desde neurociencias hasta chamanismo, y en capítulos futuros hablaremos de ello. Por ahora, iniciaremos este viaje hablando de los orígenes del chamanismo, que es donde encontraremos las bases conceptuales de la espiritualidad humana. Estoy convencida que la vida en la materia es la consecuencia de la existencia inmaterial. Dicho de otro modo, lo que sucede en lo físico es solo el producto de lo que sucede en lo invisible a los ojos. Estamos preocupados del futuro, pero en general no nos interesa conocer el pasado. Y es en esa dimensión del tiempo, a partir de lo cual se establece el presente y el futuro. El tiempo en realidad es circular. En este capítulo y los siguientes hablaremos de los inicios de la espiritualidad y del chamanismo, y más adelante podremos hablar de otros aspectos del conocimiento humano que nos permita entender nuestra complejidad, pero también nuestro maravilloso potencial de cambio, temas que nos irán abriendo las puertas al conocimiento, de por qué sufrimos y también acerca de lo que en verdad somos. Tal como enuncié en mi presentación, hay muchas evidencias físicas que muestran que existió una civilización de gran desarrollo en todos los ámbitos y que se perdió por circunstancias aún misteriosas, al parecer por causas de eventos naturales violentos. Poco a poco, la arqueología se ha encontrado con algunos vestigios de ciudades milenarias que quedaron sepultadas, como sucedió con Göbekli Tepe, que una vez que se redescubren no se reconoce la antigüedad que corresponde por el paradigma que enmarca el trabajo de arqueología y antropología ortodoxas respecto a que la actual civilización es la única que ha caminado sobre la tierra. Modestamente,
Me parece que esa visión es parecida a la mirada antropocéntrica de la Edad Media, que establecía que el Sol y el resto de los planetas giraba alrededor de la Tierra. Si somos almas inquietas y buscadoras de la verdad, llegará un momento en nuestras vidas en que nos acercaremos a entender que el conocimiento espiritual llegó a la Tierra hace miles de años y vino desde las estrellas. Y en algún momento de la búsqueda, los espíritus inquietos, que no son conducibles como rebaños, encontrarán las fuentes donde beber las verdades ocultas. Todas las cosmovisiones de los pueblos originarios lo afirman y lo han dejado grabado en piedras en todas las latitudes del planeta y en todos los lenguajes, que el conocimiento nos fue entregado por seres de las estrellas. Este conocimiento original consideraba la unidad con todo lo creado y nos concebía a los humanos como hijos de la Tierra, nuestra madre, pero también hijos del cosmos. Esta es la esencia conceptual del chamanismo. Y recuerdo con esto un hermoso ritual de sembrar el nombre que recibí de la abuela Margarita de México, que finaliza diciendo: no olvides que eres hija de la tierra, no olvides que eres hija de las estrellas. Los mayas dicen: fuimos sembrados en el mundo, aquí nos sembraron. Y la tradición hindú dice que los Vedas existían antes de que existiera el mundo. Y esto tiene enormes similitudes al pensamiento mesoamericano y la tradición védica. René Guénon, matemático, masón, filósofo y esoterista francés, conocido por sus publicaciones de carácter filosófico, espiritual y su esfuerzo en pro de la conservación y divulgación de las tradiciones espirituales, decía que había una tradición primordial que ha sobrevivido en muchas culturas y que permaneció más evidentemente en el hinduismo y en la cultura maya. Muchas tradiciones espirituales han llegado hasta nuestros días bajo el concepto de mito. Jung nos dice: los mitos responden a las urgencias arquetípicas de nuestra especie. Seguimos generando mitos, mitos privados y mitos públicos. Los sueños son los privados y los mitos son los sueños colectivos de toda la humanidad. Y en ellos se reflejan las urgencias de nuestra especie. Por eso son tan similares, porque provienen de este sustrato común. Jung también dice que los símbolos nos permiten ir a territorios más allá de la mente, donde no llega el raciocinio. Y el lenguaje simbólico es el lenguaje del espíritu. Los mitos son un pensar a través de imágenes, el lenguaje de la paradoja, el lenguaje que no es lenguaje común y por lo tanto disloca la razón. Pero hoy no quiero divagar con el pensamiento junguiano, sino volviendo a la idea de que la primera espiritualidad humana se identifica con lo que en la actualidad denominamos chamanismo. El chamanismo es un sistema universal que se le puede definir como un conjunto de conocimientos basados en la armonía de la tierra, en la ausencia de dogmas al respecto y respecto a los poderes de la naturaleza y la comunión directa con la divinidad a través de prácticas y experiencias sin intermediarios, con uso muy ocasional de sustancias que amplifican la conciencia. El significado de la palabra chamán o samán en turgús, lengua siberiana, significa aquel que ve, aquel que conoce el éxtasis, aquel que sabe, porque ve lo invisible, también lo visible. Algunos estudiosos afirman que el chamanismo es la fase previa de la religión, pero en realidad es lo contrario. Sus técnicas están reservadas en la actualidad para quienes, habiendo pasado por el laberinto de las creencias y dogmas, se deciden a buscar el camino de la experiencia personal.
Desde el punto de vista chamánico, todo lo que necesitamos para alcanzar la realización material y espiritual es aprender la ciencia o el arte de conocer y manejar nuestra energía. Todo el arte del chamán está dirigido a romper el encantamiento de lo que algunos autores denominan la hipnosis cultural, o salir del estado de domesticación humana. En el libro Chinam, El poder del equilibrio de Frank Díaz, el autor nos cuenta cómo durante la historia y la antropología ha ido denominando a la población que habitó en la Edad de Piedra hace 40 o 50 millones de años atrás. Los humanos forjaron en esa época profundos vínculos entre la conciencia humana colectiva y el resto de los seres vivos, incluidos todos los reinos de la tierra, con prácticas que denominamos chamánicas. Esa tradición ancestral y remota contiene la estructura del chamanismo, pero no proviene de seres primitivos e ignorantes, sino de una cultura que desapareció, como es probable que desaparezca la nuestra por las múltiples razones de todos conocidas. Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, filósofo y escritor rumano, en su libro El chamanismo y técnicas arcaicas del éxtasis, identifica elementos universales que definen al chamán como una persona con capacidades para entrar en estados de éxtasis, trance o en estados alterados de conciencia para establecer contacto con el mundo espiritual y acceder a la realidad sagrada. El chamán es un viajero cósmico que puede desplazarse entre diferentes planos de la realidad, conectando el mundo de los humanos con el de los dioses o espíritus. Y en estos viajes puede buscar conocimiento, curar enfermedades o proteger a su comunidad. El chamán actúa como un mediador entre el humano y el mundo espiritual. Se le atribuye la capacidad intelectual con los espíritus, invocarlos o apaciguarlos, y a menudo es visto como un sanador, un consejero y un protector de su comunidad. En muchas culturas el chamán es llamado a la función a través de la experiencia de iniciación o una vocación especial. El chamán no es solo un curandero o un sacerdote, sino un individuo que ha sido elegido por los dioses o espíritus para ejercer este papel espiritual. Chamán, como dijimos, el que ve y el que sabe. Ve lo invisible y ve lo que los otros no ven. Y ver el invisible tiene muchas formas. Puede ser escuchando, viendo, oliendo, sintiendo. En todos los casos es percibiendo más allá de los sentidos ordinarios. Un chamán a través del proceso de liberarse de su dolor. Y créanme que los y las chamanas sí han sido probados con dolor desde su infancia. De ello doy fe. Pero una vez liberado se va borrando la historia personal y ya no se carga con la mochila del sufrimiento, se camina ligero por la vida. Esto trae como consecuencia soltar el apego y la importancia personal, como decía Juan Matus, todo lo cual conduce a vivir una vida en coherencia entre el pensar, sentir y actuar, accediendo a un mundo de unidad, no de polaridad, que tiene como consecuencia conectar con el poder espiritual. La persona que ha hecho este proceso sabe porque lo experimentó y se le abrió la visión y la sabiduría espiritual y tiene acceso al mundo invisible. ¿Y qué es el mundo invisible? Es todo aquello que está más allá de la materia bariónica, que es apenas el 5% de lo que existe, nos dicen los físicos. Del resto la ciencia declara no saber. Solo saben que hay materia y energía oscura, pero desconocen sus características y sus leyes. El chamanismo y por tanto ir a través del mundo invisible nos hace poder ir al hospital donde está el enfermo, llevarle sanación, viajar por el cosmos y estar en realidades inimaginables. El que ve y por lo tanto sabe actúa como mediador entre el humano y el gran misterio, pudiendo actuar también como sanador, consejero y protector de los que lo rodean. ¿A qué épocas de la humanidad se remonta el chamanismo? Los antropólogos e historiadores han encontrado pruebas de prácticas chamánicas desde el período paleolítico en cuevas de todo el mundo. Queda en evidencia que la población que vivió en lo que se denomina Edad de Piedra
tuvo vínculos profundos entre la conciencia humana colectiva y el resto de todo lo que nos rodea, incluidos todos los reinos de la tierra, porque sí sabían que todos los reinos están vivos. Lo que estoy introduciendo con ustedes son los orígenes remotos de este conocimiento, pero debería hacerlos desde una rotulación a partir de ahora, una rotulación mítica, como un mito, porque aún el pasado milenario de la humanidad no es aceptado. La ciencia aún no ha establecido algunos puentes con los orígenes del conocimiento de la humanidad. Y hay muchos eslabones perdidos en la historia. Yo no tengo por ahora evidencias aceptadas por la ciencia para mostrar estos vacíos que he conocido desde otras plataformas de conciencia. Por ello hablaré de un mito en los próximos capítulos, de varios mitos, tal vez, y reflexiono, que tal vez si en el 1600 Giordano Bruno, en vez de plantear abiertamente que la Tierra no era el centro del cosmos, hubiera dicho que todos sus planteamientos eran solo un mito, no lo hubieran quemado.